Hola, mi nombre es Luciana Galeano. Vamos a estar hablando de los trastornos de ácido-base. Son cambios patológicos en la presión parcial de dióxido de carbono o el bicarbonato sérico, que producen en forma típica valores de pH arterial anormales. Algunas definiciones. El pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. En este gráfico podemos ver representado el pH neutro, el pH ácido, el pH alcalino. La acidosis es un estado anormal producido por exceso de ácidos en el tejido y en la sangre. La alcalosis es el exceso de base en líquidos del cuerpo. El ácido es una sustancia capaz de incrementar la concentración de hidrogeniones de una solución. El carbónico es la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. El bicarbonato son sales ácidas derivadas del ácido carbónico que contienen el anión bicarbonato. Los valores normales son del pH es de 7,36 a 7,44. De la acidosis es de 7,36, de la alcalosis 7,44 y la PCO2 su valor normal es de 36 a 44. El bicarbonato es de 24 a 30. El exceso de base es de más 2 a menos 2. El anión GAP su valor es de 8 a 16. Los trastornos que pueden producirse por descompensación del pulmón, en este caso lo compensaría el riñón. Por problemas del riñón, lo que lo compensaría sería el pulmón. Cuando el causante es el pulmón, estamos hablando de un trastorno respiratorio. Cuando el causante es el riñón, estamos hablando de un problema metabólico. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo está el pH. Si el pH está bajo, es una acidosis. Y si el pH está alto, es una alcalosis. También tenemos que tener en cuenta cómo está el bicarbonato y el carbónico. Si el carbónico está alto, podemos encontrar el carbónico y el bicarbonato alto. También podemos encontrarlo bajo. Y en otro caso podemos encontrar el carbónico alto y el bicarbonato bajo. En ese caso será un problema mixto porque los dos están produciendo el problema. En este caso sería una acidosis mixta y una alcalosis mixta. Cuando los dos están altos o bajos, quiere decir que uno de los dos está produciendo el problema y el otro lo está compensando. Un ejemplo, si tengo un pH bajo, es una acidosis. Y si uno de los dos está bajo o alto, es una acidosis respiratoria porque el causante es el carbónico alto. Si el causante fuera el bicarbonato alto, en este caso, sería una alcalosis metabólica. Siempre tenemos que tener en cuenta quién va a favor del pH y de esta forma sabremos quién es el causante y quién es el que compensa el problema. Soy Eliana Magno y voy a hablar de la acidosis y alcalosis metabólica. La acidosis metabólica se manifiesta cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo. Otro de los factores que lo puede causar es el mal funcionamiento de los riñones, que no pueden eliminar suficiente ácido del cuerpo. En la escala del pH, la acidosis metabólica es inferior a 7,35. El bicarbonato es bajo y la presión de dióxido de carbono en la sangre también. Su compensación es el aumento de la frecuencia respiratoria para aumentar la eliminación del CO2. Las personas con acidosis metabólica se le hace un estudio calculando el anión
GARS, para indicar si tiene acidosis diabética, que es una de las tantas enfermedades que se suele causar. Los síntomas de esta enfermedad son fatiga, náuseas y vómitos. La acidosis aguda puede presentar problemas respiratorios, confusiones, dolor de cabeza, convulsiones. Muchas personas llegan al coma e incluso la muerte. La alcalosis metabólica se manifiesta por exceso de bicarbonato en la sangre. Esto puede ocurrir por enfermedades renales o renales. En la escala del pH, la alcalosis metabólica es superior a 7,45. El bicarbonato es alto y la presión de dióxido de carbono en la sangre también. Su mecanismo de compensación es la disminución de la frecuencia respiratoria para disminuir la eliminación del CO2. Las personas que presentan alcalosis metabólica tienen una disminución de cloruro y potasio. Los síntomas de esta enfermedad son irritabilidad, debilidad y calambres. Hola, soy Milagros Tapia. Voy a empezar a hablar sobre la acidosis respiratoria. Es un proceso fisiopatológico que la ventilación alveolar está disminuida y produce una elevación en la concentración de hidrógeno por el aumento del ácido carbónico, que determina la disminución del pH por debajo de 7,35. El taponamiento celular ocurre dentro de minutos a horas y la compensación renal que no se completa por 3 a 5 días. Hay dos tipos de pacientes de grados. Está el agudo, que es menor de 24 horas de evolución. El pH desciende a cifras menores, por lo que conlleva mayor mortalidad. Y en pacientes crónicos es más de 24 horas de evolución, que luego de la compensación renal se produce menor repercusión en el pH, mejor tolerancia al aumento de la presión de óxido de carbono e hipoxemia pasa a ser el principal estímulo para la ventilación. Una de las causas de la acidosis respiratoria son por el trastorno del centro respiratorio, como por ejemplo el síndrome de Pittsburgh, enfermedades pulmonares, el POC, el trastorno mecánico del aparato respiratorio, el paro cardíaco, o un trastorno neuromuscular periférico como una crisis miasténica, que afecta la función motora. En pacientes agudos, como dijimos, puede causar cefalea, agitación, temblor, arritmia, convulsiones, que la causa más frecuente es la crisis asmática, que presenta como por ejemplo taquicardia o sudoración. Una terapia precoz mejora el pronóstico de estos pacientes, que se debe actuar con premura para mejorar la ventilación alveolar con dos finalidades: de conseguir una mayor oxigenación y aumentar el intercambio gaseoso. En cambio, en pacientes crónicos, las formas crónicas leves o moderadas pueden ser escasamente sintomáticas, que toleran bien la hipercapnia gracias al mecanismo compensador renal que mantiene el pH en niveles aceptables. Es fundamental la administración de oxígeno a un flujo que no empeore la hipercapnia y que asegure una presión parcial de oxígeno superior a 60 milímetros mercurio, teniendo a mejorar la ventilación alveolar, como por ejemplo la intubación endotraqueal y una adecuada hidratación y humidificación del aire inspirado. Los exámenes complementarios que se le hace al paciente es como por ejemplo la gasometría, hemograma, electrocardiograma, RX de tórax,
En alcalosis respiratoria es una entidad por la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono por la hiperventilación con la disminución variable de la concentración plasmática de bicarbonato como respuesta compensadora y elevación del pH arterial. En cambio, la compensación renal consiste en el aumento de la excreción de bicarbonato por la orina y la disminución de su producción. Una de las causas puede ser por la estimulación del centro respiratorio, como la ansiedad, estimulación de quimiorreceptores periféricos, como anemia grave, estimulación del mecanorreceptores pulmonar, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedades del sistema nervioso central. Dado que los síntomas de la alcalosis respiratoria dependen de la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y periférico. Aparecen situaciones agudas en que el riñón no ha tenido tiempo de compensar el pH y el paciente sufre de mareo, pérdida de conciencia, calambres y demás. En ocasiones aparecen arritmias supraventriculares y ventriculares. Es de vital importancia diferenciar los diagnósticos de TEP, como vemos en el dibujo a la izquierda, y sepsis a la derecha, que al inicio de estos cuadros la presión de oxígeno puede ser normal, pero luego puede disminuir. En la hiperventilación histérica, el mejor tratamiento es reinhalar el aire expirado a través de una bolsa, dado que el flujo sanguíneo cerebral mejora en grado suficiente para corregir su acidosis y normalizar la ventilación. La prueba fundamental es la gasometría, pero también se solicita hemograma bioquímica, RX de tórax, como el electrocardiograma. Bueno, quisimos agregar, dado en relación a nuestra carrera, que el equilibrio de ácido-base está alterado en un embarazo normal, que esto se asocia con una alcalosis respiratoria que comienza al principio de la gestación y continúa hasta el parto. Dado que la presión parcial de dióxido de carbono disminuye desde 40 milímetros mercurio hasta unos 30 milímetros mercurio durante la gestación, dado que en embarazadas tienen un pH arterial de 7,42 a 7,44. En embarazadas son más propensas a adquirir una acidosis severa por cetoacidosis o acidosis láctica, ya que su capacidad buffer total está disminuida a causa del bajo nivel de bicarbonato, que disminuye a 18 a 20 miliequivalente por litro. Por último, las conclusiones que nos deja esta investigación sobre el trastorno de equilibrio de ácido-base es que son muy comunes en el medio hospitalario. Se presenta con frecuencia en pacientes con patologías de base y pueden complicar el estado metabólico del paciente. Es importante su identificación temprana y sus estados de compensación, para así lograr una adecuada corrección, dados en los estudios en el campo de la fisiopatología y laboratorio.